Padre Celestial, tú nos has escogido para tener una relación íntima contigo y con tu Hijo Yeshua. Gracias por haber puesto tus ojos sobre nosotros. Bendito sea tu nombre. Entramos en tu presencia, humildes, quebrantados, adorando, reconociéndote como el único Dios, el eterno, el que era, el que es, el que ha de venir, y serás para siempre. Bendito, alabado, exaltado y adorado sea tu nombre. Dirige nuestros corazones a la plenitud del Mesías. Llévanos a un conocimiento más profundo de ti mismo, revelado en tu Hijo. Permítenos ver de forma espiritual ahora. Pedimos el espíritu de sabiduría, pedimos el espíritu de revelación, pedimos el espíritu de profecía. Abrimos nuestros corazones. Sabemos que el que viene a ti con corazones confiados no saldrá con manos vacías. Tú eres galardonador de los que te buscan. Gracias, amado. Queridos, estamos estudiando los objetos del tabernáculo y hemos llegado al lugar santísimo. Y dijimos la última vez que el secreto de Dios es el Mesías. Vimos en el Salmo 25 que el secreto de Dios en singular es para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. El secreto de Dios es el Mesías sufriente. El misterio de Dios es aquel que murió y fue resucitado al tercer día. Hoy vamos a profundizar en este pensamiento, esta revelación, y con la ayuda del Eterno seguiremos en varias clases profundizando en estos temas. En el lugar santísimo, en esta dimensión profética que estamos estudiando, el mundo de la profecía, está la máxima revelación del secreto de Dios y tiene que ver con el Mesías. Si miramos en Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27, vemos esta verdad grande. El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de la gloria. Este es un misterio, el Mesías dentro de los gentiles. Esto es un secreto de Dios que ha estado oculto durante miles de años, pero ahora ha sido revelado, que los gentiles pueden recibir al Mesías dentro de ellos. Esta es una revelación grande. Hoy profundizaremos más en este pensamiento. Romanos capítulo 16, versículo 25, en adelante, hasta el final del capítulo. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Yeshua, el Mesías, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Yeshua el Mesías, sea la gloria para siempre. Amén. Aquí también se habla del misterio, el secreto de Dios. Este secreto que ha sido revelado ahora y ha sido dado a conocer a todas las naciones, para que ellos obedezcan la fe que fue revelada a Israel. También podemos leer en 1 Corintios 1, versículo 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz, o podemos
cambiar esa palabra por el madero, porque la palabra cruz no es tan clara, no es una traducción al 100% del griego. Es mejor usar la palabra madero. La palabra del madero es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos, o los que somos salvos, los que estamos en el camino de la salvación, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios de la sabiduría de este mundo que sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos al Mesías colgado en un madero, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Mesías, poder de Dios. Un Mesías que es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios. Algunos manuscritos antiguos dicen misterio, el misterio de Dios. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios o el misterio de Dios, que sabemos lo que es. El testimonio de Dios es el espíritu de profecía que está en tu corazón, que dice que tú eres hijo de Dios. Y te da testimonio en tu interior que el Mesías está dentro de ti. El testimonio de Dios es también el misterio de Dios. Pablo predicaba el testimonio de Dios, el misterio de Dios. Esa fue su predicación. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Yeshua, el Mesías, el ungido, y a este colgado en un madero. Y estuve entre vosotros con debilidad, y con temor, y mucho temblor. Y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí él está diciendo que él estaba transmitiendo a los de Corinto las manifestaciones del Espíritu que nosotros ya estudiamos, que se encuentran en el lugar santo, en el tabernáculo. Profecía, sanidades, milagros, manifestaciones de poder, demostración de poder. Él predicaba las buenas nuevas con demostración del espíritu de poder, no para convencer intelectualmente a las personas. Yo me he hecho la pregunta en el último tiempo, ¿cómo nosotros, o podemos generalizar un poquito, cómo se está predicando el evangelio, las buenas nuevas al mundo? ¿A través de ideas o a través de manifestaciones de poder?
¿Cómo se está evangelizando? Cuando tú hablas de evangelizar, ¿qué piensas? Ahora estamos hablando de la herencia cristiana y no es malo lo que se está haciendo en el mundo cristiano. Hay muchísimas cosas buenas porque miles y millones de personas se están salvando a través del mensaje que se está predicando en el mundo cristiano, principalmente evangélico. Gracias a Hashem por ello. Sin embargo, si vamos a ir a las raíces, al origen, y hacernos la pregunta, ¿cómo el Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, predicaba el evangelio? ¿Cómo los discípulos de Yeshua, los 12 Shlichim, apóstoles, predicaban el evangelio según los evangelios? ¿Cómo Yeshua mismo predicó el evangelio? Tenemos que hacernos la pregunta. Y tenemos que hacernos la pregunta si nosotros somos seguidores de ellos o estamos haciendo otra cosa. Vamos a empezar por Yeshua. ¿Cómo él predicaba el evangelio? Lo puedes ver en el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. ¿Cómo Yeshua predicaba el evangelio? Ya lo vimos. Hizo 4 cosas. Predicaba, enseñaba, sanaba y él expulsaba demonios. Había grandes manifestaciones de poder en la predicación y proclamación del reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios. Sus discípulos seguían haciendo lo mismo. Ellos fueron enviados a proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Sanaban los enfermos, expulsaban los demonios, resucitaban muertos, limpiaban leprosos, multiplicaban panes y peces. Hubo grandes manifestaciones de poder. Esa fue la forma de proclamar las buenas nuevas de Yeshua y sus discípulos. Y luego pasamos a Pablo. Pablo, Shaul, fue escogido para llevar las buenas nuevas a los gentiles. Un erudito rabino de los más brillantes de la época fue escogido para salir a los gentiles con las buenas nuevas de salvación. Tenía 2 misiones en su vida: proclamar la resurrección de Yeshua a los gentiles y las consecuencias de su muerte previo a la resurrección. Segunda cosa, tenía que enseñar a los gentiles los mandamientos de Dios que eran para ellos. Era la misión de Pablo. Él tenía que llevar a todos los gentiles a la obediencia de la fe, como hemos leído. Tenía dos tareas: el Shaliach, el emisario, el apóstol. Proclamar las buenas nuevas, el misterio de Dios, el secreto de Dios, que es el Mesías dentro de los gentiles, la esperanza de gloria. Y luego entrenar a esos gentiles a caminar conforme a la obediencia, a la fe, según los mandamientos de Dios que aplican a los gentiles. Esa fue la misión de Pablo. En su proclamación de las buenas nuevas, en su prédica del secreto y el testimonio de Dios, no estaba intentando de convencer a las personas de forma intelectual. No estaba aludiendo a las mentes de las personas. No venía con argumentos de los sabios. Con otras palabras, no estaba utilizando la polémica o la apologética, para hablar palabras bonitas, para convencer a los demás que su mensaje era verdadero. No era una forma de convencer al otro mediante argumentos inteligentes. Su manera de transmitir el mensaje fue con la demostración de poder. ¿Cómo llegó a eso? A través de la autoanulación. Y este es el gran misterio del Mesías. Acuérdate que leímos en el Salmo que Sod Adonai Lireav, el secreto
de Hashem es para los que le temen. Y vimos que la palabra Sod puede conectarse a través de la gematria con Mashiach ben Yosef, el Mesías, hijo de José. Y ahí alude a Yosef, a José, que estuvo en Egipto. Fue vendido por sus hermanos. Se lo echaron en el pozo la primera vez entre sus hermanos. Le echaron otra vez en la cárcel entre los gentiles. Eso simboliza la muerte. Fue levantado de los pozos. Simboliza la resurrección. Fue elevado hasta lo sumo en Egipto sobre todo el mundo. Eso habla de la elevación del Mesías Ben Yosef. El Mesías Ben Yosef, el hijo de Yosef, tiene el enfoque de su sufrimiento, de su entrega, de su anulación, de su muerte en obediencia, colgado sobre un madero. Se convirtió en una maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que cuelga de un madero. El camino a la resurrección pasa a través de la muerte. Escucha bien, amado. El camino al evangelio de poder pasa a través de la autoanulación, de estar dispuesto a sufrir, de estar dispuesto a negarse a sí mismo, de estar dispuesto a entregarse por los demás, estar dispuesto a decir sí a la voluntad de Dios y no a los deseos propios. Cuanto más nos unamos a la muerte, al sufrimiento del Mesías, tanto más poder tendremos de su resurrección. No hay forma de llegar a un evangelio de poder si no nos sacrificamos a nosotros mismos. No hay forma. El secreto del Mesías es el sacrificio del Cordero de Dios que fue resucitado al tercer día. Dios lo levantó de los muertos a aquel que se había entregado totalmente. ¿Tú quieres el evangelio de poder? Anúlate a ti mismo ante Dios. Entrégate totalmente. Abandona tus propios placeres. Vístete con la disposición de sufrir persecución por causa del nombre de Yeshua. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Todos los que quieren vivir piadosamente en Yeshua, el Mesías, tendrán que sufrir persecución. Así está escrito. Si tú no quieres ser perseguido, este no es tu camino. Si no quieres ser maltratado, no sigas a Yeshua. Si no quieres morir de ti mismo, no tendrás el poder de la resurrección. El que quiere ganar su vida en este mundo la perderá. El que pierde su vida por mi causa la ganará. El único camino a la resurrección es la muerte. El único camino al poder de las manifestaciones del Espíritu como resultado de la resurrección de Yeshua es pasar por este proceso de sufrimiento juntamente con Él. No hay otra forma. Si no estás dispuesto a ser débil por su causa, no se manifestarán los poderes de la resurrección de Yeshua en tu vida. Pablo lo expresa con estas palabras aquí. Yo no quise saber nada entre vosotros, excepto lo que la Torá llama maldito. Un maldito. Maldito el que cuelga de un madero. Así está escrito en la Torá. Yo no quiero saber ahora de la sabiduría de Grecia y de Corinto. Ese mundo de sabiduría. Yo ahora estoy aquí para mostrar los poderes del siglo venidero. Y para llegar a eso, tengo que identificarme con aquel que fue colgado. Yo soy un rabino, soy un sabio. Tengo conocimiento de todas las cosas. Fui educado con Gamliel, el más grande, uno de los más grandes rabinos en Israel. Sabiduría, conocimiento, Torá, argumentos, lógica. Yo no vengo con eso, dice Pablo. Si yo vengo con eso, no va a haber poder. Yo ahora vengo
hablando de Yeshua ben Yosef, Mashiach ben Yosef, el Mesías, hijo de Yosef, el Mesías que sufre, el Mesías que entrega su vida, el Mesías que es maldito, colgado. Yo no quiero saber nada más, porque esa es la transformación de Dios. Es el camino a la bendición eterna. La maldición más grande de la historia es el Hijo de Dios colgado sobre un madero. Esa maldición fue convertida en la bendición más grande de la historia. El Dios de Israel transforma maldiciones en bendición. Y Pablo dice, yo no voy a salir de aquí. Yo voy a ir por ese camino. Voy a proclamar este gran milagro, este secreto, este misterio, este testimonio de Dios. Pero no con palabras de sabiduría, no con superioridad de palabra. Y mi forma de ser no era, aquí viene el super predicador con 2 guardaespaldas, buscando un hotel de 80 estrellas, pidiendo dinero de antemano. Aquí viene un hombre con debilidad, con temor y con mucho temblor. Un hombre con debilidad, un hombre con temor y un hombre con mucho temblor es el que transmite el poder de Dios. Es la contradicción del secreto de Dios, Mashiach ben Yosef. Mi predicación, mi mensaje, no fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Yo no vengo con polémicas. Yo no vengo con apologéticas. Yo no vengo con argumentos lógicos para convencerte de cambiar de pensamiento. Porque si solamente cambias de pensamiento, vas a ser igual de cerdo que antes. El propósito del mensaje es transformarte en un ser humano. Transformarte de cerdo a ser humano. Hacer un cambio radical de carácter, de naturaleza. Por eso hay que venir con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, mira lo que dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe tiene que descansar en el poder de Dios. La base de nuestra fe es el poder de Dios, que resucitó a Yeshua de los muertos, que a mí me dio la vida eterna y la tengo aquí dentro y la siento y la vivo y la experimento y la conozco. No es una teoría, es una realidad. Versículo 6. Sin embargo, y ahora entramos en el lugar santísimo. Sin embargo, mira aquí la diferencia. Pablo dice, al principio, cuando yo voy a predicar a vosotros, os voy a compartir las manifestaciones que están en el lugar santo, las que ya estudiamos. Pero hay un nivel más alto. Pero ese nivel no es para los que son sabios humanamente hablando. Ese nivel es para los que han negado sus propios intereses, los que han crecido espiritualmente, los que han alcanzado madurez. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no a la gente de fuera, no a los niños espirituales. Hay una sabiduría secreta de Dios. Hay revelaciones profundísimas, pero no se dan a los carnales, a los que quieren ser grandes a través de las revelaciones, los que quieren conocer los secretos de la Kabbalah para inflar su orgullo intelectual. No hablamos sabiduría entre ese tipo de personas. La sabiduría verdadera, la sabiduría de Dios, la sabiduría secreta, la sabiduría del lugar santísimo, es para gente que ha alcanzado madurez espiritual. Pero no es una sabiduría de este siglo, no es una sabiduría humana, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos la sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta,
es decir, secreta, la que está en el lugar santísimo, que desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Mira, la sabiduría de Dios, el secreto de Dios, el misterio de Dios, tiene que ver con el Mesías. Si ellos hubieran conocido esa sabiduría, no hubieran crucificado, no hubieran colgado en un madero al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú amas a Dios? Si amas a Dios, Él te va a revelar estas cosas. Dios ha preparado cosas para ti que no se pueden ver con los ojos físicos, ni oír con el oído físico, ni entender de manera natural, pero se entienden de forma revelacional y relacional. La intimidad con Dios es la condición para poder recibir esta sabiduría. La tentación del conocimiento del conocimiento del bien y del mal, la tentación de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es ser Dios, desconectarse de Dios, no depender de Dios, ser sabio en su propia opinión, querer alcanzar conocimiento a través de los medios desconectados de Dios. Esa fue la tentación. La sabiduría de Dios está conectado con la intimidad con Dios. Por eso estas cosas, y ojo, dice cosas, no son ideas, son cosas reales, espirituales, cosas eternas, cosas celestiales. Son cosas que Dios tiene preparadas para ti y para mí, que amamos a Dios. Es decir, estas cosas son para los que le aman, los que están en relación personal e íntima con Él. Es decir, la sabiduría verdadera, el conocimiento verdadero, no está en desconexión de Dios, está en conexión con Dios. Así que profundiza tu amor con Dios y Él te va revelando los secretos. ¿Quieres los secretos de Dios? Dice, el Rey me ha conducido a sus cámaras. Que me bese con los besos de su boca. Que me bese. Atráeme. Llévame en pos de ti y correremos juntos. El Rey me ha conducido a sus cámaras. Cantar de los Cantares, los primeros versículos. El secreto tiene que ver con la intimidad con Dios, de ir detrás de Él. No pedir que Dios venga a mí, sino yo voy a Él. Y pido que me atraiga, que me lleve, que me introduzca en esas cámaras secretas, en esas habitaciones de santidad de santidades, intimidad de intimidades con Dios. ¿Y sabes lo que me revela? Las sustancias de su Hijo, las realidades del Mesías. El secreto de Dios es el Mesías. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, no por medio de las cavilaciones intelectuales, de los estudios intelectuales, no del pilpul intelectual, sino por revelación del Espíritu. Es una gran diferencia. Ahora, quiero enfocar para que nadie me malinterprete. Los estudios de la Torá, los estudios de los profetas, de los escritos, son necesarios porque ellas son la fuente de la revelación de Dios. Pero si tú te acercas a las Escrituras meramente intelectualmente, no se te va a revelar los secretos de las palabras, porque las
llaves para entrar en la sabiduría de Dios es por el Espíritu de Dios, no por la mente humana. Va por revelación divina. Es un canal diferente. Es espiritual, no es intelectual. Ahora, lo espiritual no anula lo intelectual, pero lo intelectual anula lo espiritual. Voy a repetir esas palabras. Lo espiritual no anula lo intelectual, pero lo intelectual anula lo espiritual. Si tú te quedas en el nivel intelectual con las Escrituras, vas a anular lo espiritual de las Escrituras. Si tú buscas lo espiritual, el espíritu que está detrás de las palabras de las Escrituras, el Eterno te va a revelar también el entendimiento de lo que está escrito allí, y el intelecto se somete al espíritu, no al revés. Lo que pasó en el huerto del Edén con Adán y Jabá fue que se utilizaron la mente para sobreponerse sobre el espíritu. La mente tomó control sobre el espíritu. Y esa fue la caída del hombre. En lugar de someter la mente a la revelación espiritual, desconectaron el espíritu diciendo: no te necesitamos, ahora nosotros vamos a ser Dios, vamos a tener inteligencia, vamos a tener conocimiento, vamos a tener sabiduría humana y sabremos la diferencia entre lo bueno y lo malo, y no necesitamos a Dios. La mente humana, si no se somete a la revelación del Espíritu, es enemiga de Dios. La mente llega a un límite, al límite de lo lógico. Cuando sale de lo lógico, ya no puede. Las cosas del Espíritu se revelan de otra dimensión que está por encima de la lógica. No anula, pero pone las cosas en su lugar. Lo espiritual no anula lo intelectual, pero lo intelectual anula lo espiritual. Por eso hay que buscar las dimensiones espirituales. Y Dios, a través del Espíritu, nos revela de forma intelectual, también intelectual, las verdades. Como está escrito, por la fe entendemos. Hebreos capítulo 11. Por la fe entendemos. No es al revés. Por el entendimiento creemos. Así mucha gente piensa. Dan las vueltas a las cosas. Piensan que la mente es lo más alto. Cuando lo entienda, entonces lo voy a aceptar. Cuando lo entienda, lo voy a creer. Cuando me cabe dentro de mis 4 paredes de la mente, lo voy a aceptar. Mientras que vivamos así, nunca saldremos a la dimensión del Espíritu. La dimensión del Espíritu es que Dios te toma la mano y te lleva por caminos que no conoces. Tu mente no va a estar ahí. Tu mente va a decir: ¿qué está pasando? No entiendo. Está escrito, por la fe entendemos. No al revés. No dice, por el entendimiento creemos, sino por la fe entendemos. Con otras palabras, primero conecto con Dios y después me va enseñando las cosas para que yo las entienda. No puedo poner mi mente por encima de Dios. El hecho que no lo entiendas no significa que sea malo. El hecho que no lo entiendas no significa que no tengas que entrar ahí. El profeta dice: yo voy a guiar a los sordos, a los ciegos, por caminos que no conocen. ¿Tú quieres ser llevado por Dios? ¿Quieres entrar en la dimensión de lo desconocido, de lo incontrolable? La dimensión de perder su control mental, intelectual. Si quieres entrar en esa dimensión, te invito al lugar santísimo de Dios. Lo importante es saber que Dios está conmigo y yo estoy con Él. Es importante no conectar con otros espíritus. Hay espíritus falsificadores, falsos mesías, el espíritu del engaño, espíritu. Por eso necesitamos el discernimiento de espíritus.
Y el discernimiento de espíritus no es una cosa intelectual. Es una cosa profética, revelacional. Se revela. Sabes por el espíritu discernir si eso es correcto o no. No puedes explicar el por qué. No tiene explicación. Porque va por el área de revelación, no por explicación. Es una intuición sobrenatural, dirigida por el Espíritu de Dios, que no se puede explicar. No cabe dentro del mundo de la mente, porque es mucho más grande que la mente. Las cosas de Dios son más grandes que la mente humana. Y si quieres caminar con Dios, tienes que aprender a salir de la mente humana. Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. El Espíritu que viene de Dios es el que hemos recibido, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Lo que Dios nos ha dado, es decir, las cosas que ojo no dio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y hemos recibido el Espíritu de Dios para que conozcamos esas cosas. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y son gratis. Pero para alcanzar esas cosas hay que negarse a sí mismo. Hay que sacrificarse a sí mismo. Y yo me atrevería a decir, hay que sacrificar el dominio mental sobre nuestras vidas. Si yo quiero tener control a través de mi mente, de mí mismo, no puedo alcanzar aquellas cosas de Dios. Dios nos ha dado esto por el Espíritu y nos ha revelado y nos revela a través del Espíritu, no la mente, a través del Espíritu, las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos de estas cosas. Pero no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Palabras enseñadas por el Espíritu. Combinando, literalmente dice, espiritualidades con espirituales. Perdón. Combinando espirituales con espirituales. Pero se puede entender de dos formas. Una forma es la que se ha escrito aquí en la versión de las Américas, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero la otra forma de entender aparece aquí en las notas de esta versión, o interpretando cosas espirituales a hombres espirituales. Combinando espirituales con espirituales. Pensamientos espirituales con palabras espirituales, o combinando o interpretando cosas espirituales a hombres espirituales. Las dos formas de entender son correctas. Si miramos esta segunda forma, interpretando cosas espirituales a hombres espirituales, concuerda con lo que se dice antes aquí. Con otras palabras, para entender estas cosas, o vamos a decir de otra forma, para captar, para percibir, para recibir, para fluir en estas cosas, hay que ser espiritual. Podremos dividir al hombre en tres niveles: carnal, intelectual y espiritual. Los carnales son los que buscan los placeres del cuerpo. Los intelectuales buscan ideas y quieren dominar su vida y el mundo a través de sus pensamientos y su mente. Son los intelectuales. Pablo dice que estas cosas que hablamos son para los espirituales. Los que no viven según su carne, según su cuerpo, según sus necesidades básicas, egoístas, corporales. Los que no se dirigen por sus mentes intelectuales.
sino los que están en otro nivel más elevado, el nivel espiritual, que saben someter su mente y someter su cuerpo a las realidades espirituales. Y aquí podemos aplicar la misma verdad que antes. Un hombre espiritual no anula lo intelectual y lo corporal, no anula, lo sujeta, lo domina. Pero el hombre carnal no puede entender lo espiritual. Y el hombre intelectual no entiende lo espiritual. El hombre carnal elimina la vida espiritual. El hombre intelectual elimina la vida espiritual. Pero el hombre espiritual incluye lo intelectual y lo corporal y los pone en su lugar. No se deja dominar por ellos, sino los domina. A estos hombres espirituales que dominan sus mentes y sus cuerpos a través de las revelaciones espirituales son los que reciben estas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas no se perciben ni corporalmente, no puedes verlo con tus ojos, no puedes tocarlo con tus manos, no puedes oír la voz audible de Dios. Ni siquiera se conciben a través de la inteligencia y la cavilación intelectual. La fe no está basada en la mente. La fe está basada en el espíritu. Con el corazón se cree para justicia. No dice con la cabeza se cree. Con el corazón se cree. Y ahí habla de algo más profundo. En este caso, el espíritu. No es el que piensa correctamente el que se salva. Como dice el credo de Atanasio. Si piensas así acerca de la Trinidad, dice al revés. Si no piensas así acerca de la Trinidad, no podrás ser salvo. Así dice el credo de Atanasio, que es la base de la Iglesia Católica y la base de la Iglesia Evangélica. Si tú no piensas así acerca de la Trinidad, no podrás ser salvo. Es decir, el Evangelio del credo cristiano de Atanasio no es el Evangelio de la Biblia. Es un Evangelio que dice que tienes que pensar de la forma correcta para ser salvo. Y muchos son engañados, amados, y estoy seguro que en esta lista de los que están escuchando ahora mismo, hay muchas personas que están en este engaño satánico que piensan que por pensar correctamente son salvos. Te estás engañando. No es por pensar la verdadera doctrina que te vas a salvar. La verdadera doctrina no te va a salvar. Hay un hombre que te va a salvar, que murió por ti, que derramó su sangre por ti y fue resucitado al tercer día. Dios te va a salvar a través de ese hombre. Y tienes que experimentarlo en tu corazón. Tienes que tener una experiencia real, espiritual, en una dimensión superior al pensamiento. No estamos enseñando doctrinas sanas para la salvación del mundo. La doctrina sana es para una conducta correcta. La salvación se obtiene a través de una revelación divina. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Con otras palabras, no está escrito: el que piensa correctamente acerca del Hijo tiene al Hijo. O tiene la vida, perdón. No dice: el que tiene la verdadera doctrina acerca del Hijo tiene la vida. No. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tienes al Hijo? El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Aunque piense correctamente acerca del Hijo. No es el pensamiento que te salva. No es una doctrina intelectual que te salva. Es una experiencia espiritual. Es un beso divino. Es un toque con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios entra en ti, la semilla de Dios, el semen de Dios, que es su palabra, entra dentro de ti y da vida. Y para obtener el semen hay que tener intimidad. Nosotros interpretamos
cosas espirituales, a los hombres espirituales, a los que se mueven el nivel tercero. No se mueven por lo físico, no son de los carnales, no se mueven por lo intelectual, se mueven por otra dimensión superior. A estos hablamos palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, que son las dos manifestaciones más altas que están en el lugar santísimo. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Aquí la palabra natural en el griego está aludiendo al alma. Si dividimos al hombre en tres: cuerpo, alma y espíritu, como Pablo lo hace en 1 de Tesalonicenses 5, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados para el día del Mesías. Si miramos al hombre en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El alma es la parte natural, no espiritual, intelectual. El hombre que se rige por la mente, almático. El hombre almático. El hombre natural, el hombre que se dirige por su alma nada más, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Mira, aquí está el enfrentamiento. Si tú dejas que tu alma tenga dominio sobre tu vida, no vas a aceptar las cosas del Espíritu. Por eso es tan difícil para muchos el don de hablar en lenguas. Los que confían en sus capacidades mentales, los que confían en su capacidad mental, tendrán dificultad con el hablar en lenguas. El hombre almático no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Es una locura hablar en lenguas. Hablar cosas que no entiendes. ¿Qué estás haciendo? Alguien dice, estás hablando de jerigonzas. Así habla el hombre no espiritual, almático, que decide caminarse en el área de su alma. Decide que su alma sea el jefe de su vida. Para él, las cosas del Espíritu son necedad. Eso de hablar lenguas es una tontería, es una necedad. ¿Qué es eso? Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El hablar en lenguas. Ahora estamos hablando de las verdaderas lenguas, porque hay muchas falsificaciones. Hay mucha gente que habla en lenguas que no son lenguas de Dios. Dicen ba 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 be 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 du 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 ba. Eso son tonterías. Eso sí que son jerigonzas. Como dice. Pero hay lenguas del Espíritu. Hay lenguas inspiradas por el Espíritu. Palabras inspiradas por el Espíritu. Pero esas palabras no las entiende nuestra mente. Y Dios quiere que sea así. Dios quiere que sea así para humillar al hombre almático. Para corregir el error de Adán cuando comió del fruto del árbol de la ciencia. Para fortalecer su mente y ser Dios en lugar de Dios. Ser independiente y no dependiente. El don de lenguas es la medicina de Dios para corregir el error de Adán, el pecado de los primeros hombres, que decidieron dirigirse por su alma en lugar del espíritu. El hablar en lenguas de Dios es la corrección para que el hombre entre en una dimensión superior a la mente, superior a la intelectualidad, que pueda empezar a moverse y abrirse al mundo de lo sobrenatural, de lo sobremental, para que ese mundo pueda controlar la mente, y no solamente controlar, sino revelar a la mente las profundidades divinas, revelar para que la mente pueda captar verdades divinas, profundísimas, en milísimas de segundos, lo cual hubiera necesitado años de estudio para conseguir en su capacidad mental. Las revelaciones de Dios
pueden suceder en milísimas de segundos. El espíritu capta, así, lo tienes y lo sabes y lo entiendes, porque eso luego baja a la mente. Y la mente entiende perfectamente lo que el espíritu está diciendo. Por eso las lenguas son como medios de humillación. Es el ojo de la aguja. El camello tiene que entrar por ahí. El camello es la mente. Y Dios quiere que entres por ese ojo. Pero mientras que tú estés con tu mente tan intelectual y confías en tu propia inteligencia, nunca pasarás por ese ojo de la aguja. Por eso Dios da las lenguas. Primero, para que los almáticos, los superintelectuales, los que confían en sus mentes, los que no hacen nada sin entender, primero, sean humillados. Los que no son nada en este mundo tienen más facilidad para recibir las cosas de Dios. Los niños son más abiertos, pero los que ya saben, muy difícil que reciban. No las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El almático no entiende las lenguas, no entiende el porqué de las lenguas, y hace burla de las lenguas, y hace burla de los que hablan en lenguas, y se molestan cuando se hablan lenguas. ¿Por qué? Porque no puede dominar con su mente. Y la mente se vuelve enemiga de Dios. Y Dios quiere que sea así, para humillar nuestras mentes, que la mente se someta a Dios y no al revés. No es que el espíritu tiene que cuajar dentro de mi lógica. El espíritu no cabe dentro de mi lógica. Pero cuando el espíritu revela las cosas, la lógica sí lo entiende. En cambio, versículo 15, el que es espiritual juzga, es decir, discierne, entiende todas las cosas. El espiritual juzga todas las cosas. Tiene una vista de rayos X. Ve cosas más profundas. Juzga todas las cosas. Ve lo que hay detrás. El espiritual tiene la capacidad de ver cosas más allá de lo físico y más allá de lo intelectual. Pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. La mente del Mesías. A través del Espíritu tenemos la capacidad no solamente de someter la mente, sino ampliar la capacidad mental de manera que podamos recibir revelación espiritual y canalizar esa revelación a través de nuestras mentes y transmitirlas al mundo físico. Estas palabras son palabras que hablan de las dos manifestaciones de la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento que está en 1 Corintios 12. Podemos ver 1 Corintios 12, 8. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Estas dos manifestaciones son muy parecidas. Por eso dice según el mismo Espíritu. Esta palabra según no lo encuentras en el resto del texto. Hay una intimidad entre estas dos manifestaciones, tan íntima que es difícil a veces discernir entre una y otra. Estamos mirando al arca, que está en el lugar santísimo. El arca de Dios, que es un objeto, pero son dos objetos. El arca de abajo, que es la palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Y la tapadera, el propiciatorio, encima, que es la palabra de sabiduría. Estos dos es una unidad, por eso Pablo expresa según el mismo Espíritu. Sabiduría, conocimiento. En la Torah tenemos tres palabras, como hablamos antes, Jochma, Binah y Da'at. Jochma, sabiduría, Binah, entendimiento,
Da'at, conocimiento por experiencia. Hablamos la otra vez del Da'at, que tienes que conocer en tu interior que tienes la vida eterna. Y eso está en el corazón. Ahí están las tablas que dan testimonio de que el Mesías está en ti. Por encima tenemos 2 querubines. Aquí tenemos una división como si fuera un triángulo. Por un lado, un querubín, por otro lado, otro querubín. Y abajo, el conocimiento. Entonces, yo creo que podemos entender que el propiciatorio, como se llama la tapadera del arca, se combina de sabiduría y entendimiento. Jochma, Binah. Y están en los dos lados, ¿no? Un lado y otro lado. Estos 2 querubines son pájaros angelicales con caras de niños, según la tradición judía. Una cara de niña y una cara de niño. Y habla de inocencia, habla de humildad porque se inclinan ante Hashem. Es una constante adoración. Y hay una unidad tan fuerte entre los dos que es una sola pieza. Toda esta pieza de oro. Y Dios se manifiesta en medio de esta unidad. Justamente en el hueco entre los 2 querubines es el lugar de la manifestación de la Shejinah, de la gloria de Dios, de la presencia divina, donde Dios habló con Moshe Rabenu. Este es el lugar, como dice, donde me encontraré contigo, encima del testimonio. El testimonio son las 2 tablas de piedra que están dentro del arca. A base del testimonio que está en el corazón, hay una revelación de tú a tú con Dios, en la intimidad, en la inocencia, en la santidad, en la unidad, en la adoración, la inclinación. Si tú estás mal con un hermano, no puedes estar cerca de Dios, porque el que no ama a su hermano que ha visto, no puede amar a Dios que no ha visto. La unidad entre hermanos es una condición para la manifestación divina. Esta imagen del arca puede enseñarnos muchísimas cosas. Seguiremos hablando sobre esto en las próximas clases. Dentro del arca hay más cosas. Está un recipiente de oro con el maná escondido, del cual se habla en el libro de Revelaciones. Está la vara de Aarón, que había retoñado, estaba ahí también. Cada uno de estos objetos tienen significados profundos que hablan del Mesías. Todo es revelación del Mesías. Lo que ves aquí es la revelación del Mesías en forma de figuras. También este lugar del propiciatorio, como hablamos la otra vez, es el lugar donde se salpicaba la sangre. Aquí justamente, encima del arca, se salpicaba una vez con sangre y luego 7 veces en la tierra, simbolizando así como cuando el Mesías entró una vez en el cielo con su sangre, salpicó una vez con su sangre en el cielo. Pero esa sangre cubre 7,000 años de historia humana en la tierra. Por eso este lugar santísimo es el lugar de la muerte de Yeshua. Es el lugar de la entrega del Mesías, de la sangre del Mesías. Pablo habla de esto en Romanos 3. No tenemos tiempo hoy de entrar en todas las profundidades. Con la ayuda de Dios lo haremos en las próximas clases. Que el Mesías es un propiciatorio. Y también en la Torá se manifiesta la unidad aquí en el cielo entre 2 seres, 2 querubines. Una unidad perfecta. Pero si miras la forma de esta unidad, ves que las cabezas casi se tocan. Se inclinan ante Dios. La unidad está arriba, pero abajo sus piernas, sus traseros están en los lados. Abajo hay una separación, arriba hay una unidad. Es como un triángulo. Lo mismo encuentras en las tablas de madera, en las paredes del tabernáculo. Se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne.
Aquí estamos leyendo en Éxodo 26, 24. Así será con las otras dos, serán para las dos esquinas. Pero dice que las dos tablas, o sea, no dos tablas, sino tablas, las tablas del tabernáculo, de las paredes, si tomamos dos como ejemplo, se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto, con un gozne, un anillo. Abajo están unidos y arriba están unidos con un anillo. La unidad de arriba es más fuerte que la unidad de abajo. Y aquí tenemos una diferencia. Dice que las tablas tenían que estar juntadas desde abajo y también unidas por arriba. El texto hebreo utiliza dos palabras diferentes para hablar de la unidad abajo y la de arriba. Cuando habla de la unidad de abajo, dice juntadas, toamim, tav, alef, mem, mem, con alef, pero no tiene yud, toamim. Y cuando habla de la unidad de arriba, dice completadas, tamim, juntadas abajo, completadas arriba, tamim, tav, mem, yud, mem, con yud y sin alef. Según Rashi, las dos palabras hablan de lo mismo. Pero el hecho de que la Torah usa dos palabras diferentes indica que hay dos tipos de unidad, una abajo y otra arriba. Además, las palabras utilizadas para la unidad de arriba es la que la Escritura usa para la perfección, ser completo, íntegro, en integridad. Se trata de una perfecta unidad arriba. La letra Aleph simboliza 1, como sabemos, tiene el valor 1, y la letra Yud tiene el valor numérico 10. Una palabra tiene Aleph y la otra tiene Yud. La de arriba tiene Toamim, tiene Aleph. No, perdón, la de abajo tiene Toamim con Aleph, pero no tiene Yud. Y la palabra de arriba, Tamim, tiene Yud, pero no tiene Aleph. Es decir, abajo es 1, Aleph, y arriba es Yud, 10. Esto nos puede indicar que la unidad que hay arriba con Yud es 10 veces más fuerte que la de abajo con Aleph. ¿De qué nos habla esto? Habla de la unidad entre dos pueblos, entre judíos y gentiles, en el Mesías. La otra vez dije que esta vez iba a hablar de Efesios capítulo 1 y 2, pero el tiempo se nos ha ido. Quería entrar en esos dos capítulos, pero el Espíritu de Hashem no permitió que entráramos hoy, porque necesitaba enfocar la enseñanza sobre 1 de Corintios 2, pero os voy a dar un poco de aperitivo y podéis leer estos capítulos, Efesios 1, 2 y la primera parte de 3, los 12 primeros versículos del capítulo 3, porque ahí está el secreto del Mesías. Ahí está revelado el secreto de la unidad en el Mesías entre gentiles y judíos. Y la unidad está en la parte de arriba, no abajo. La unidad de abajo no es como la unidad de arriba. Abajo son dos pueblos, judíos y gentiles, con diferentes mandamientos, con diferentes papeles, con diferentes identidades. Pero arriba, en el cielo, son totalmente uno. Esa idea encontramos también en el arca. Arriba tienes la unidad, abajo está la separación. Dos pueblos en una sola adoración. Dos pueblos inclinados ante Dios. Y entre los dos se manifiesta la gloria de Dios. El Mesías une a dos pueblos en un solo hombre, en una nueva creación celestial. Estas son verdades muy profundas que necesitas revelación espiritual para entender la magnitud y la realidad de estas verdades de Hashem
que están en el Mesías, en la congregación del Mesías, compuesta por los que tienen el espíritu de la resurrección, que tienen el nuevo hombre dentro de ellos, tienen el testimonio del Mesías. Ellos son uno en el Mesías. No hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Todos sois uno en el Mesías. Gálatas 3:28 creo que es. Pero eso no es en la tierra. En la tierra somos dos. En el cielo somos uno, como el triángulo que vimos ahí. De esto tenemos mucho que hablar. Pero esta es una revelación del Mesías que encontramos en el lugar santísimo y en el relato de las tablas del tabernáculo. Cada tabla son miembros de la congregación del Mesías, tanto judíos como gentiles. Abajo somos diferentes, arriba somos uno. Hablaremos más de esto, Bezrat Hashem, pero hoy vamos a parar aquí y permitir que Hashem nos ayude. Vamos a orar y pedir que Hashem nos ayude a salir de la cárcel mental, de la cárcel intelectual, de nuestro dominio almático. Porque mientras que estemos dirigidos por nuestra mente limitada, humana, natural, nunca saldremos del barco y nunca caminaremos sobre las aguas. Nunca experimentaremos las cosas sobrenaturales. Y vamos a pedir que Hashem rompa esquemas mentales, sentimientos de miedo y otras traumas que puedan impedir el fluir del Espíritu en nuestras vidas. Otro impedimento que tenemos que quebrar es el deseo de preservar su vida. Y eso incluye preservar la honra, el comportarse de forma que no me avergüence delante de los demás. Si no me quiero avergonzar, no puedo ser un siervo de Hashem. Yeshua se dejó desnudar delante del mundo entero, ser colgado desnudo. No tenía vergüenza de su desnudez por amor a mí, porque Él murió por mí, Él sufrió esto por mí. Él menospreció la vergüenza y por eso está sentado a la diestra de Dios. Si tú no menosprecias la vergüenza, no podrás estar sentado a la diestra de Dios juntamente con el Mesías. Tienes que estar dispuesto a sacrificar tu honra personal. Tienes que estar dispuesto a hacer un ridículo delante de los demás. Y este pensamiento, este sentimiento de que no quiero que se rían de mí, no quiero hacer algo que me sienta, que me comporta como un ridículo. Esto es un impedimento para las experiencias espirituales. Esto es un impedimento para hablar en lenguas, si no hablas en lenguas. Es que no quiero que suene raro, no quiero que piensen mal de mí. Tienes que sacrificar eso, tienes que seguir a Yeshua. Cuélgate con Él y permite que el poder de la resurrección opere en ti y se abra la dimensión de lo sobrenatural. Padre, pido que quiebres todo obstáculo en nuestras vidas. Todo impedimento en la mente, en el cuerpo, en las emociones que puedan obstruir el fluir de tu espíritu en nuestras vidas. Quita toda vergüenza, quita todo miedo, quita todo temor. Pido que el amor tuyo sea tan fuerte en nosotros que estemos dispuestos a agarrarte de la mano y salir incluso de nosotros mismos. Ser llevados por ti. Ser llevados por ti a las dimensiones inexplorados. Llévanos a los lugares desconocidos. Llévanos a los lugares preparados para los que te aman. Llévanos a tus cámaras. Llévanos a los secretos. Pero permite que estemos seguros que seas tú, para que no nos agarre otro espíritu. Permítenos tener discernimiento para saber siempre que eres tú el que nos agarras y nos llevas
a esas dimensiones sobrenaturales, porque no queremos conectar con malos espíritus. Queremos conectar con tu Santo Espíritu. Destruye nuestras mentes todo obstáculo, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo destruimos en el nombre de Yeshua. Sentimientos que van en contra del fluir del Espíritu, los sometemos ahora a los pies del Mesías Yeshua, para que podamos todos llegar a las dimensiones de la manifestación de tu poder sobrenatural, y así poder predicar al mundo un verdadero evangelio, el evangelio verdadero, las buenas nuevas del poder de Dios, del dominio de Dios, del reino de Dios, demostración de poder y de convicción y revelación del Espíritu. Todos nosotros que estamos aquí y los que van a escuchar este mensaje, los que son tus hijos, pedimos que nos liberes para fluir y caminar en esta dimensión, salir del barco, caminar sobre las aguas, experimentar aquella dimensión que nadie de nosotros podíamos soñar y que tú ya tenías preparado antes de la fundación del mundo para nuestra gloria y para tu gloria. Bendito sea tu nombre por estos cambios a partir de ahora. Yo sé que este mensaje va a romper y liberar mucha gente. Bendito sea tu nombre, porque este mensaje no es mío, es tuyo. Y tú vas a confirmar estas palabras con el poder de tu Espíritu y enviar tus ángeles a penetrar y efectuar los cambios en las personas para que todos seamos libres de la cárcel que tanto nos ha atado durante tanto tiempo. En el nombre de Yeshua, amén y amén.